A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Qué bueno es encontrarnos nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos a estas lecciones. Recuerde usted que estamos estudiando las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto, primera y segunda carta. Y en esta oportunidad vamos a conversar un tema donde Pablo hizo su enfoque básico para su predicación, cambiando el esquema o la forma de actuar que tenía en Atenas. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Qué potente mensaje iniciamos con esta conversación. Bienvenido, pastor, gracias por estar acá. Aquí estamos, Raúl, otra vez. Que el Señor te bendiga también. Estamos acá para comentar, estudiar de manera general esta epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. En esta oportunidad vamos a estudiar acerca de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo tomó una decisión importante mientras estaba allí en Corinto, donde existía mucha filosofía, mucha tradición, muchos conceptos errados, sabiduría de los hombres. Él tomó la decisión de exaltar la cruz de Cristo como la fuente de la sabiduría, la vida de Jesús como la fuente de poder. Y en esta epístola él dice: he renunciado a todo tipo de sabiduría humana, sabiduría de este mundo, sabiduría de filosofías que imperaban ahí en la ciudad, porque había cristianos que se habían convertido, pero les quedó eso de la sabiduría anterior. Ellos tenían que renunciar porque era una sabiduría de los hombres que se contraponía con la sabiduría del Evangelio, la verdadera sabiduría de Dios. Y allí está en la ciudad él, allí mencionando que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Él hablaba de la cruz de Cristo, de la gran transacción universal en la cual Jesús entregó su vida para salvar a todos los que creían de todas las épocas. Y los que creían se salvaban por la fe, por la locura de la predicación de Pablo. Los demás no entendían. ¿Por qué habla de la cruz? ¿Qué tan importante es esto? No entendían, le llamaron locura de la predicación de la cruz. Pero él dice, los verdaderos hijos de Dios se salvan por esa locura. El mundo a veces no entiende a los cristianos, cómo pueden creer, cómo pueden asistir a una iglesia, cómo pueden leer tanto la Biblia, cómo pueden dedicar tanto tiempo a la religiosidad en sus vidas. Y algunos los tratan hasta de que locos. Personas que viven como en otro mundo, están en el mundo, pero tienen una manera de vivir como que estuviesen en otro mundo. Entonces el apóstol Pablo, él habla del poder de la cruz, y con esta locura de la predicación, muchas almas también se convirtieron. Claro, uno tiene que entender y ponerse en la época en que Pablo está predicando. Cuando se habla de una persona que fue crucificada, se asocia con un malvado, un malhechor, ¿no es cierto? Esa era la situación que la gente tenía. Y Pablo le va a decir sí, pero la razón por la cual hace es la que hace cambiar a las personas su criterio, su pensamiento. Y a veces, como tú decías, ¿cómo pueden estar metidos en esto de la iglesia, de leer, de estudiar, cuando hay tantas cosas lindas en la vida que nos ofrece? De hecho, Corinto los tenía, atracciones. Y ahí está la gran diferencia, porque Cristo, dice Pablo, no me envió, 1 Corintios 1:17, dice, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con elocuencia, lo que tú decías, dice, para que la cruz de Cristo no fuera desvirtuada. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Y aquí se enfoca Pablo en exaltar a Jesús, el Cristo crucificado, que hace posible que la muerte de Cristo, ellos cambien su vida a una vida de propósito y de eternidad. Claro, la gente, sin duda, igual que hoy día, hay personas que tienen muy claro cuál es su filosofía de vida, tienen conceptos bien arraigados en sus mentes y piensan que así como yo estoy viviendo es la mejor manera que he tomado la decisión de vivir aquí en este mundo. Pero así como los griegos en aquel lugar, ellos decían, esta filosofía me sirve, no la puedo rechazar,
Pero esta filosofía se contrapone con el nuevo evangelio que este hombre predica, no lo entendemos, y sin embargo había personas en ese lugar, como dice aquí en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, habían personas que a lo mejor no tenían tanta sabiduría, pero recibían el evangelio de una manera sin reproches, sin desconfianza. Eran personas que no tenían aquellos criterios formados en su mente que había que destruir, aunque Pablo dice que él fue un predicador para destruir fortalezas, y la primera fortaleza que se destruía cuando una persona recibe el evangelio, se destruye aquellos conceptos pasados, aquellas cosas que están mal, aquellas sutilezas, porque de esa manera el evangelio puede nacer de nuevo, crearse una nueva persona allí en ese lugar. Pablo está hablándole a un grupo de personas que, bueno, formó la iglesia, está bien, pero antes de formarla, ¿cómo entró, no es cierto? Pero hay una frase que es esencial dentro de su escrito, que dice, 1 Corintios 2:2, porque me propuse no saber entre vosotros otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando uno examina un poquito lo que pasó en Éfeso y cómo en Éfeso él enfocó su predicación, que no tuvo resultados, pero no los que él esperaba, cambió totalmente, y este es el cambio que hace. Yo no hablo más de filosofía. ¿Y cómo podría ser que quizás hoy día, predicando, también nosotros usemos tanto la filosofía y no presentemos al Cristo crucificado? Claro. Mi palabra dice aquí, y mi predicación, dice el verso 4, dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esas son las cosas que nosotros debemos aspirar por la gracia de Dios. A lo mejor las palabras de sabiduría humana no van a tocar ningún corazón, pero el poder de Dios y la sabiduría de Dios y la sabiduría del Espíritu Santo sí lo va a hacer. Estoy pensando que, como reflexión a esta primera conversación que tenemos, que deberíamos un poquito revisar nuestra posición frente a nuestras predicaciones, nuestro hablar, nuestro relacionarnos. ¿Está Cristo primero? Pensemos mientras escuchamos una linda melodía. Honra al Señor y adórale, ven ante Él con tu canto, alza tus manos, tu voz también, honra al Señor y adórale. Él es Señor y Dios, aliento vivo para mi fe. Él es Señor y Dios, el Dios que alienta a todo ser. Él es Santo, Padre Dios poderoso. Honra al Señor y adórale, ven ante Él con tu canto, alza tus manos, tu voz también, honra al Señor y adórale. Él es Señor y Dios, aliento vivo para mi fe. Él es Señor y Dios, el Dios que alienta a todo ser. Él es Santo, Padre Dios poderoso. Honra al Señor y adórale, ven ante Él con tu canto, alza tus manos, tu voz también, honra al Señor y adórale. Él es Señor y Dios, quien con su nombre nos da su fe. Él es Señor y Dios, el Dios que nos da perdón y amor. Él es Santo,
tus manos, tu voz también. Honra al Señor y adórale. Honra al Señor y adórale. Honra al Señor y adórale. Honra al Señor, poderoso Rey. Cuando Pablo habla en 1 Corintios 1:18, dice: porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Él está hablando de personas educadas, personas filósofos, ¿no es cierto?, que tienen conocimiento de la vida, qué sé yo, de las situaciones. Y él dice, y ellos no están entendiendo este asunto de la cruz. Necedad, que es la primera palabra que aparece acá en su carta, o locura, ¿no es cierto?, dice que es para los que perecen. Y uno reflexiona sobre esto, cómo enfrentó Pablo esta situación, y yo creo que es la misma que nosotros debemos enfrentar hoy día, hablando de Cristo. Aunque lo encuentren necio, aunque te digan, que muchas personas lo dicen, pero todavía usted cree en esas cosas, ¿cómo pueden creer en eso que fue escrito por hombres? Dice, tuve una conversación el otro día con una persona así, lo escribieron hombres, pero resulta que hay que entender que, si bien es cierto fueron hombres, ¿cómo puede haber tanta concordancia en tantos siglos de lectura sin perder el enfoque a Cristo? Eso es una cosa maravillosa que tiene que pensar uno, por lógica, que hay una mano detrás, y esa es Dios. Bueno, la predicación del Evangelio exalta a Cristo, porque los 4 evangelios que nosotros conocemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, presentan la vida de Cristo de una manera real, las promesas de Jesús, presentan el motivo, el propósito por el cual Jesús vino al mundo, y todas las riquezas de Cristo, que son muchas promesas. Jesucristo vino a este mundo a ayudar, vino a salvar, vino a dar inteligencia, vino a dar sabiduría, vino a solucionar problemas, vino a sanar, vino a enseñarnos cómo vivir y vino a mostrarnos el camino al cielo. En este caso, el apóstol Pablo, él hablaba de Jesucristo, la bendición de creer en Jesús, los atributos de Jesús y qué ofrecía Jesús. Entonces, cuando se habla de Jesús y toda su bondad y todos sus buenos deseos como Dios y como hombre, de llevar a la humanidad hasta el trono de Dios, es la empresa más grande que se ha hecho aquí en la tierra, la salvación del hombre, porque todas las cosas materiales y toda la sabiduría mundana y filosofías va a terminar. Pero el plan de Dios de salvar a las personas que están en pecados, reconciliarlas, restituirlas, perdonarlas, santificarlas y llevarlas hasta el más allá, llevarlas hasta la presencia de Dios, es una empresa que permanece para siempre, y las personas que creen en Jesucristo están tomando la mejor decisión de sus vidas, la decisión de aceptar al autor de la vida, quien va a transformar sus vidas, quien va a solucionar sus problemas. Jesucristo es un objetivo, es un propósito de fe. Eso era lo que el apóstol Pablo predicaba allí en Corinto, exaltaba a Jesucristo por sobre todas las otras conveniencias materiales y filosofías que podrían enseñarse en esa ciudad donde había muchos conflictos, muchos compromisos y había muchas discusiones también. Fíjate que en 1 Corintios 1:21 voy a leer solamente, dice, porque ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Y claro, muchos los tomaban así, es una locura de un hombre que fue crucificado, tiene que haber sido malo. Pero nosotros, dice 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es un escándalo y para los griegos una locura. O sea, por los dos lados, los que deberían haber predicado este evangelio, que eran los cristianos, digamos, los judíos, lo encontraban un escándalo.
Pero 1 Corintios 1:25 dice, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Hay que palabras de Pablo para defenderse o para hablarle a esa iglesia que él fundó, que estaba creciendo, y alguien entró y la hizo pedazo, voy a decir así, y Pablo está reconstituyendo esos pedazos, colocándole las indicaciones necesarias para que la iglesia realmente crezca y sea una iglesia como él quería. Claro, Jesús debe estar presente en la iglesia, debe estar presente en las predicaciones. Todo discurso que cada predicador entrega para fortalecer su iglesia debe estar centrada en Cristo. Jesucristo no puede salir del púlpito, no puede salir de nuestras palabras, no puede apartarse de las doctrinas que nosotros entendemos, y Jesucristo siempre va a ser la cabeza de la iglesia, la cabeza de la fe de todos nosotros. Y como dice aquí la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice aquí que Jesús, él mismo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesucristo llevó nuestros pecados para que nosotros fuésemos limpiados y salvos, perdonados y justificados por la fe, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Esta es la transacción moral y espiritual más grande a la cual nosotros podemos aspirar, a ser justificados por la obra de Cristo, que nuestros pecados sean perdonados, que esas cargas de culpabilidad salgan del alma, y que Jesucristo nos renueva y nos vuelve a una nueva comunión con Dios, a una relación con el Señor, y esto es una gran bendición para la vida. Las personas justificadas y santificadas cambian de vida y tienen una nueva experiencia con Dios, una nueva experiencia espiritual. Y el énfasis de la cruz, nosotros nos conlleva o nos lleva a nosotros a entender algunos principios muy interesantes. En Colosenses 1:20 dice, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de él, digo, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Qué abarcante entonces es el sacrificio de Cristo allí en la cruz. Y Pedro, hablando con esta misma idea que tú habías mencionado, dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. O sea, ese es el poder de la cruz que Pablo está predicándole a los de Corinto. Por la gracia de Dios alzaré hoy mi voz.
pues hay muchos que aún no conocen a Dios y su alma hay que salvar. La verdad presente hay que anunciar, que Cristo volverá. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Estoy pensando en el Cristo, el Mesías crucificado. Bueno, fue crucificado, pero Él descendió de la cruz. Es una garantía, y también que ese Cristo tiene poder y sabiduría de Dios. Extraordinario el mensaje que uno tiene para estos días, para esa iglesia que Pablo había fundado, ¿no es cierto? Era fundamental no perder ese concepto de Jesús, que si bien la crucifixión hizo que Él salvara, limpiara a las personas, le diera otra visión de la vida, porque si no estarían perdidos. ¿Dónde llega la persona, no es cierto? Fíjate que, hablando así de este evangelio, tú mencionaste los 4 evangelios, ¿no es cierto? Ahí en Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, siendo rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y les explicaba esto claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. O sea, en el mismo núcleo de ese Jesús, habían personas que no estaban entendiendo el concepto de la cruz y de la salvación. No es fácil comprender la sabiduría que hay en la cruz de Cristo, porque muchas personas lo ven como un acto puntual, un hombre que va a la cruz, como lo presenta el Evangelio en el Calvario de Jesús, y que muere y después resucita. Pero detrás de toda esta trama, de estos hechos que ocurrieron allí históricamente, hay una sabiduría tremenda que nos explica el por qué Jesús fue crucificado. ¿Por qué Dios no pudo salvar al hombre sino mediante este sustituto que fue Jesús, que pagó por todos nuestros pecados? ¿Y cómo se transmitieron nuestros pecados a la cruz de Cristo? ¿Y cuáles son las razones por las cuales Jesús recibe nuestros pecados y pasa a ser nuestro intermediario y nuestro sustituto? Y como dice aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo en Antioquía de Pisidia, él predica el Evangelio en una sinagoga, le dan la palabra, y él empieza a explicar las razones de su venida y cuál es el Evangelio y cómo interpretar las Escrituras del Antiguo Testamento, que en la sinagoga lo habían leído muchas veces, pero no lo habían entendido. Él dice en el verso 38 del capítulo 13, «Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, se refiere a Cristo, se os anunció el perdón de pecados, y que todo aquel de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree». Es decir, la ley de Moisés, el apóstol les dice, ustedes no van a tener justificación a través del cumplimiento de la ley, porque siempre va a faltar algo. La obediencia es imperfecta. Siempre nos va a faltar algo. Entonces Jesucristo, por gracia de Dios, por fe en Él, es el único que puede ofrecer salvación a quien está interesado y quien comprende el plan de salvación. Es por eso que las personas deben estudiar la cruz de Cristo y debemos seguir investigando el trasfondo, porque no es solamente un acto puntual. Aquí hay mucha sabiduría, algo que a nosotros nos debe importar, y le damos gracias a Dios porque cada vez que tenemos paz espiritual, cada vez que somos perdonados, nuestros pecados los lleva a Jesús y la paz de Dios reina en nuestro corazón por gracia, por misericordia, no por obras,
sino porque Dios tiene la única manera de salvar a esta raza perdida, esta raza corrompida que somos los seres humanos, que por las obras no podemos alcanzar la salvación. Bueno, Pablo nuestro estudio va a concluir hablando acerca de que en Cristo hay poder, sabiduría. Recuerda usted que Pablo había enfocado, y hacemos énfasis en esto, en Éfeso, la sabiduría humana. Con filósofos se puso a la altura, él tenía este conocimiento, era realmente entendido. Pero la cruz le hizo el cambio, quería que ellos en realidad hicieran también y entendieran ese cambio, porque era la única forma de salvarlos. Era la única forma de enseñarles un camino verdadero. Por eso que dice, destruiré la sabiduría de los sabios, 1 Corintios 1:19, y desecharé las astucias de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que debate en este siglo? ¿Acaso no ha hecho Dios necia la sabiduría del mundo? Esos conceptos humanos, filosóficos, hoy día también están presentes en nuestro medio, en nuestra sociedad y a lo mejor en nuestra iglesia, y desvían el concepto verdadero, simple, que es el Evangelio de la cruz. Claro, aquí tenemos nosotros en el capítulo 2, verso 6, también agregando lo que has leído, de 1 Corintios 2:6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, hay una sabiduría detrás de la cruz, frente a la cruz. Hay una sabiduría para entender el Evangelio. Las personas como nosotros podemos estudiar toda la vida y decir, ya me sé más o menos lo que significa el plan de salvación, la obra de Cristo, pero siempre hay algo más. Este tema de la cruz de Cristo, según se dice, será un tema que vamos a estudiar por todas las edades. Quienes se salven, quienes alcancen la misericordia de Dios y lleguen a la eternidad, seguirán estudiando el gran sacrificio que hizo Cristo por nosotros y cómo la ley en la cruz se cumplió y cómo se satisfizo las demandas de la ley de Dios en la cruz y por qué Dios perdonó a seres humanos que realmente no lo merecíamos. ¿Cómo se entiende la gracia de Dios? ¿Cómo alguien puede decir, siendo que todavía tengo falencias, y por qué voy a ser salvo si todavía tengo errores y tengo imperfección? Pero esas son cosas que la cruz de Cristo va a responder, y es la sabiduría de Dios y la obra de Cristo en su misericordia por aquel que cree de todo corazón en el Salvador Jesucristo. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, dice 1 Corintios 1:27, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado ha escogido Dios, y lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se gloríe en su presencia. Apreciado, yo estoy pensando que quizás hoy día usted tiene la oportunidad de levantar la cruz de Cristo. No se tome de sabidurías humanas. No vaya quizás al internet a escuchar algunas cosas que se dicen, sino vaya a la base que es la Biblia, la palabra de Dios. Pablo está enfrentando un problema serio y hoy día quizás usted lo tiene también. Vaya a la cruz. Y un día Dios en la eternidad nos va a explicar, y que va a ser un tema de la eternidad, cómo se fraguó, cómo se gestó, cómo eso debe venir un Dios a la tierra, hacerse humano, para salvarnos y morir en la cruz, es algo que uno no se lo puede imaginar. Que Dios los acompañe y los bendiga, y que la cruz de Cristo sea levantada en su hogar. Bendiciones. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.